Sean todos bienvenidos a un nuevo video de la Municipalidad Provincial de Pisco. En esta ocasión les vamos a contar una leyenda, pero no cualquier leyenda, seguramente la leyenda más popular de la región Ica y tal vez del Perú. Y nos referimos a la leyenda de Sarah Helen. ¿Y qué mejor lugar para contar esta leyenda que el Cementerio General de Pisco, lugar donde descansan los restos de la protagonista de esta historia? Ya que vamos a hablar de un tema de vampiros, es preciso que antes de eso demos un poco de contexto y expliquemos cómo es que surge esta leyenda de los vampiros. Entre los siglos XVI, XVII y XVIII, en Europa Oriental, la idea de que alguien podía volver de la muerte para atacar de quienes en vida lo trataron mal empezó a hacerse bastante popular entre los miembros de aquellas comunidades. Y es así que ellos toman medidas para que ninguna persona que ha fallecido vuelva a la vida a tomar venganza. Los arqueólogos han encontrado enterramientos de vampiros, o mejor dicho, de personas que fueron acusadas de ser vampiros. Y estas personas, o estos cuerpos más bien, presentan características extrañas. Por ejemplo, en algunos casos, a estas personas se les colocaba una hoz afilada aquí en el cuello, para que cuando el vampiro intente ponerse de pie, termine decapitándose a sí mismo. En otros casos, lo que hacían era enterrar al difunto boca abajo para que cuando intentara salir nunca llegara a la superficie, sino que cada vez se entierre más. También colocaban grilletes en sus manos y pies para que no pueda despegarse de su tumba, o también les clavaban una estaca aquí en el corazón. En otros casos lo que hacían era colocarle un ladrillo en la boca, ¿no? Y así los arqueólogos han encontrado estas tumbas extrañas que dan prueba de que en esos tiempos, en Europa, la creencia a los vampiros hacía que se tomaran estas medidas con nuestros cuerpos. Muy bien, ahora vamos a explicar cómo es que una leyenda que tiene origen en Europa terminó provocando revuelos en una tierra tan lejana como es este pueblo de Pisco. Era el año de 1993 y por esas épocas estaba muy de moda un programa llamado El Show de Cristina, que se transmitía desde Estados Unidos. En uno de los episodios sobre vampiros, se presentaron a unos supuestos expertos en el tema para que contaran sus experiencias y todo lo aquello referente a lo que sabían sobre vampiros. Y uno de los personajes contaría una historia que marcaría la vida de los pisqueños. En su relato, él dijo que una de las esposas del conde Drácula estaba enterrada en el cementerio de Pisco, precisamente en el pabellón San Alberto. Y contaría un relato extraordinario que a continuación les vamos a contar. Lo que se dijo en ese momento fue que en Blackburn, Inglaterra, en 1913, los aldeanos atraparon y mataron a una mujer llamada Sarah Helen, porque la acusaron de ser la amante del conde Drácula y de practicar brujería. Entonces, en su relato, él narró que los pobladores la rodearon, la mataron y la colocaron en un cajón, pero le prohibieron a su esposo John Roberts que la enterrara en Inglaterra porque temían que ella volviera, ya que antes de morir, ella había dicho que en 80 años volvería de la muerte para vengarse de todos aquellos quienes la maldijeron y la mataron. Así que su esposo John Robert lo que hizo fue tomar el cuerpo de su esposa y zarpar en un barco para buscar un lugar donde poder enterrarla. Y así es que él iba de puerto en puerto buscando dónde poder enterrar a su esposa. Pero la leyenda iba junto con él, y a cada pueblo que él iba, la noticia de que en ese barco había una mujer vampiro hacía que los pobladores le prohibieran que él enterrara a su esposa en dicho lugar. Por lo que él continuó su viaje hasta que llegó a un remoto pueblo llamado Pisco, que es la ciudad en la que estamos actualmente. En esta ciudad, la leyenda no había llegado, por lo que él pudo enterrar a su esposa sin decirle a nadie que su esposa había sido acusada de ser una mujer vampiro. Luego de sepultarla, su esposo John Robert partiría de estas tierras para nunca más volver, y así es como el cuerpo de Sarah Helen quedó enterrado en esta ciudad. Al escuchar este relato, muchos pisqueños se asombraron y empezaron a preguntarse si es que realmente habría una mujer con esas características enterradas en el cementerio de Pisco. Y los primeros pobladores pisqueños llegaron al cementerio para buscar si es que había una Sarah Helen enterrada en ese lugar. Y lo que descubrieron es que sí había una mujer enterrada en este pabellón San Alberto que llevaba el nombre de Sarah Helen. Era de Inglaterra, pero además de eso, su lápida presentaba algo extraño.
tenía una rajadura enorme que la dividía desde la parte de arriba hasta la parte inferior. Y esto empezó a alimentar la idea de que esa rajadura había sido hecha por la propia Sarah Helen en sus intentos por salirse de la tumba. Luego de contar esta leyenda que ustedes acaban de escuchar, esta persona dio un enunciado que dejó a todo el mundo helado. Dijo que ella había dicho en su maldición que 80 años después de su muerte volvería a la vida para vengarse de quienes en vida la trataron mal y la terminaron asesinando. Esos 80 años que tenía que pasar se cumplían el 9 de junio de 1993. Así que no faltaba mucho para la llegada de esa fecha. Todos los periódicos, los canales, la radio hablaban de que Sarah Helen iba a revivir y empezaron a salir enunciados curiosos como lo que ustedes van a ver hoy. Lo que ustedes están viendo son los enunciados de los periódicos que en ese entonces anunciaban el regreso de Sarah Helen. Una vez que estas noticias empezaron a hacerse cada vez más populares, la población de Pisco se dividió en tres grupos. Había un grupo que era escéptico, que no creía que iba a pasar nada de esto. Otro grupo pensaba que sí iba a pasar y realmente llegó a asustarse bastante. Y había un tercer grupo que sí se había creído la historia, pero aún así quería estar en el cementerio para ver lo que iba a acontecer. Los días iban pasando y cada vez más llegaba la fecha en que Sarah Helen iba a resucitar. Así que muchos pisqueños empezaron a tomar sus previsiones para el caso. Se empezaron a vender en Pisco algunas bolsas que tenían unos objetos curiosos que ahora vamos a ver a continuación. Dentro del kit que vendían en ese entonces para protegerse del ataque de los vampiros aquí en Pisco, podemos encontrar estos diversos objetos, ¿no? Primero tenemos agua bendita, también podemos encontrar esta cruz que la gente solía colocarla en la entrada de su puerta o arriba de su cama, ¿no? Esto también para evitar que Sarah Helen lo visitase por la noche. Y como no podía faltar, tenemos la estaca y el martillo para clavarle en el corazón a Sarah Helen si es que llegaba a visitarte tu casa en la noche, el día que iba a resucitar. Mucha gente adquirió este tipo de bolsas o kits antivampiros como se les llamaba en aquel entonces. Pero no solamente eso, sino que la gente empezó a comprar ajos y el ajo se volvió muy caro en Pisco. Pero toda la gente quería tener al menos un racimo de estos para protegerse de la llegada de Sarah Helen. He escuchado relatos impresionantes sobre lo que pasó en esos años. Por ejemplo, me cuentan que en la selva peruana la gente solamente salía hasta las 6 de la tarde porque temía que Sarah Helen apareciera y les termine haciendo algún daño. También en el norte, en el sur del país, todas las personas estaban realmente asustadas, más aún las personas que vivían cerca a Pisco, como Chincha, Palpa y Nazca. Y así fue como las personas empezaron a desarrollar una histeria por la llegada de Sarah Helen. Los días se iban acercando y llegó el 9 de junio y el cementerio de Pisco se llenó de gente. Van a ver ustedes en las imágenes cómo es que la gente está incluso encima de los nichos. Todo el cementerio estaba repleto de gente que quería ver el acontecimiento. Entre ellos habían chamanes, habían brujos, habían adivinos, incluso el hombre lobo mexicano, que es un personaje de México que, bueno, tiene una enfermedad que hace que le crezca todo el pelo y por eso lo apodan el hombre lobo, también había llegado a Pisco para presenciar este suceso. Y es que las personas sentían que si él estaba aquí, ellos iban a sentir protegidos porque los hombres lobos y los vampiros son enemigos naturales, ¿no? Así que él también estaba como espectador en ese momento. Este evento se empezó a transmitir vía microondas, así que todo el mundo tenía los ojos puestos en Pisco y en lo que iba a pasar aquella noche del 9 de junio de 1993. Las horas se iban acercando, los chamanes estaban haciendo sus rituales, sus rezos, y se puede ver a un grupo de gente que estaba empuñando las armas que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Los mazos, las estacas, y estaba narrando el siguiente cántico. Bastante tétrico, ¿no? Bueno, eso es lo que se vivía en ese momento aquí en el cementerio. Los segundos corrían, los minutos corrían y así se iba acercando a las 12 de la noche. Y es así como el momento tan esperado llegó. Cuando llegó a las 12 de la noche y no se vio que Sarah Helen saliera de la tumba,
Todos empezaron a festejar, se alegraron y los chamanos empezaron a sacar pecho y a decir que no había resucitado gracias a los rezos que ellos habían realizado. Y así que el temor se convirtió en fiesta, las personas se quedaron en el cementerio hasta altas horas de la noche, pero el grupo temeroso que pensaba que la leyenda era real, todavía empezó a mantener vigilia los días que siguieron, hasta que ya el miedo empezó a atenuarse y todo volvió a la normalidad. Sin embargo, la leyenda sigue viva, porque a través de los años, las personas siguen viniendo al cementerio a visitar su tumba. Ahora sí, prepárense bien porque vamos a ir a visitar la tumba de Sarah Helen. Bien, nos encontramos en el lugar donde descansan los restos de quien en vida fue Sarah Helen. Esto que estamos viendo aquí fue una construcción posterior, porque con el terremoto todo ese lugar quedó movido, pero lo curioso fue que el lugar donde ella está permaneció casi intacto, por lo que los pobladores decidieron hacer una tumba para ella sola, como podemos contemplar en las imágenes. Aunque los hechos que se dijeron que iban a ocurrir el 9 de junio de 1993 no llegaron a ocurrir como tal, o sea, no hubo una resurrección, de todos modos, la leyenda hizo que Pisco estuviera en los ojos de todo el mundo, por lo que el turismo de Pisco creció bastante en esos años. Y no ha parado de ser así, porque aún así, muchas personas vienen constantemente al cementerio para ver la tumba de Sarah Helen y así dejarse llevar por esta historia misteriosa de los vampiros aquí en Pisco. Espero que el video les haya gustado, que hayan aprendido algo, que eso es muy importante. Y más adelante estaremos continuando con nuevos videos de nuevos lugares turísticos, zonas naturales, arqueológicas y también algunas leyendas de nuestra provincia.